Kamisaki, Hilanaka, Culiacanaka, bienvenidos a la unidad 2, la gramática de la lengua aymara. Seguimos en esta unidad entonces, Hilanaka, Culiacanaka, y el día de hoy justamente vamos a hablar del tema que nos toca, que es acerca de el imperativo en aymara. Bueno, como siempre, antes de iniciar vamos a orar. Hilanaka, Culiacanaka, por favor, inclinamos nuestros rostros. Padre amado, Dios mío, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por traernos acá, Señor, a aprender el idioma aymara, Señor. Guía, Señor, nuestro aprendizaje en todo momento. Bendícenos, Padre amado, en todo momento. Te entrego la vida de cada uno de los que están en contacto, Padre amado, o viendo este video, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te entrego todo esto en tus manos. Amén. Ukama, Hilanaka, Culiacanaka, Sarantañani. Tenemos mucho que abarcar, ¿no?, en estas clases. Bueno, esta sería la última parte, en todo caso, ¿no?, de la gramática de la lengua aymara. Para ello, Hilatanaka, Culiacanaka, vamos a revisar nuestras diapositivas. Acá tenemos la primera, ¿no? Tema 4, Arunchir, Arunak, Arsuyawi, conjugaciones verbales. Bueno, en este caso nos tocaría el Hachat Arsuña, ¿no? Hachat Arsuña. Hachat Arsuña, ¿no? El imperativo, Hachat Arsuña. ¿Qué es el imperativo, no? A ver, vamos a recordar un poquito. Perdón, lo que hemos visto tal vez en el colegio, todo eso. A ver, vamos a ver un poquito del imperativo. El imperativo sirve para dar órdenes o hacer peticiones a una o más personas de forma directa. Y justamente, ¿no?, esta palabra, órdenes, peticiones, ¿no? Entonces, en español, por ejemplo, ¿cómo hacemos? No pise, vaya despacio, deténgase, ¿no ve? Son como órdenes, como solicitudes o peticiones, ¿no? Entonces, en aymara lo mismo existe, ¿no? Veamos estos ejemplos, a ver. Guiémonos con los dibujos que tenemos, Hilanaka, Culiacanaka, ven ahí. Yatekam, dicen, ¿no? Yatekam, aprende. Suitam, suitam, espera. Uyam, uyam, lea, ¿no? Kamaspay, hachat arsuinaka. ¿No? Ahí tenemos entonces ejemplos de imperativo. En nuestra siguiente diapositiva, Hilanaka, Culiacanaka, tenemos partes del verbo. Una vez más veamos a ver las partes del verbo. En este caso vamos a realizar la segmentación del verbo hutaña. Hutaña, venir. Raíz verbal, hut, vocal temática, a, y el sufijo ña, que marca el infinitivo en el idioma aymara. Aquí tienen ustedes. Hut, raíz verbal, a, vocal temática, ña, sufijo marcador del infinitivo. Este sufijo equivale a las terminaciones del castellano ar, ir, ¿no? El añá, ¿no? Muy bien. Respecto a la vocal temática ya hemos explicado en 2 videos anteriores, ¿no? Entonces, por favor, ustedes revisen, pero si tuvieran alguna duda ya saben, ¿no? Nuestros contactos en vivo, el chat y la videoconferencia, entonces ahí ustedes pueden hacerlo, Hilatanaka, Culiacanaka. Sigamos. Sufijos marcadores o sufijos marcadores del imperativo. ¿Qué sufijos marcan el imperativo? Pues hay un único sufijo, ¿ya?, que nos sirve para marcar el infinitivo. En este caso, el sufijo que va a marcar el infinitivo es la terminación ma. Ma.
sufijo del imperativo. Pero en el idioma aymara hablado, ¿no? Cotidiano, ¿no? Es decir, en el lenguaje hablado, esta sufre elisión vocálica, ¿no? Generalmente es simplemente la M, ¿ya? Ya la A se elide, ¿no? Con elisión vocálica, dice, ¿no? En este caso se le quita la terminación ña al verbo, dice, ¿no? Es decir, que cuando nosotros estructuramos una frase de imperativo, pues nosotros le quitamos la ña, ya a un verbo, a cualquier verbo. Fíjense en este ejemplo. Tenemos al verbo saraña. Saraña quiere decir ir, ¿se acuerdan? Saraña, ir. Entonces, para decir el imperativo o para decir yo a alguien en imperativo, digo sarama. Estoy diciendo ve, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le quito el sufijo ña del verbo y le añado el sufijo de imperativo ma, como pueden ver aquí, ¿no? Ma. Pero, como les había dicho, esta oración en imperativo se dice, este imperativo se dice con el sufijo respectivo y con elisión vocálica, como pueden ver aquí. Solamente la ma, ¿verdad? La M. Y va a resultar lo que ustedes tienen aquí abajo. Saram, saram, B, está diciendo, saram, ¿ya? Generalmente el infinitivo, perdón, el imperativo, hilanaka, kuliakanaka, va con elisión vocálica. Si tú lo dices sin elisión vocálica, igual, perfecto, te van a entender, ¿ya? Sarama, hutama, también lo puedes hacer de esa manera. Más ejemplos, a ver. Hachat arsuña, el imperativo en forma singular. Ya habíamos nosotros dado nuestros ejemplos con el sufijo del imperativo, ¿no? La ma. Como pueden ver, aquí tenemos más ejemplos. El verbo saraña, saram, ve, anda, estoy diciendo, ¿no? Suena como una orden, ¿verdad? Ve, ve, anda, saram, hutam, ven, o venga, hutam. Siempre todos van a terminar en ¿no? En la M, ¿no? Hutam, harim, lava o lave, ¿no? Harim, uskum, pon, coloca, ¿no? Uskum, uskum. En el imperativo en plural se utiliza el sufijo pja. En este caso, cuando nosotros hacemos el imperativo en el plural, vamos a utilizar un sufijo que marque el infinitivo. En este caso, el sufijo que se va a utilizar para marcar ese imperativo va a ser pja, la que tienen acá en color rojo, ¿no? PXA, ¿no? Pja, pja. Entonces yo digo, sarabham. Vayan, estoy diciendo, ¿no? Sarabham. Vayan, en plural, ¿verdad? Hutabham. Vengan. Entonces lo que me está marcando el plural es pja, ¿no? Ese sufijo marcador del plural cuando estamos en el contexto de un verbo, ¿no? Conjugando un verbo, ¿no? En ese caso, ¿no? Pja. Haribham, laven. Haribham, haribham, laven. Uskubham, uskubham, pongan, coloquen, ¿verdad? Entonces, en el caso del plural, pja, ¿ya? Hilanaka, kuliakanaka, no se olviden. Antes de la ma viene la pja para marcar el plural. Vayámonos ahora al verbo ser. En el idioma aymara el verbo ser generalmente se presenta
no generalmente, sino que se presenta en forma de sufijo. Para hacerlo un poco más simple, vamos a citar estos sufijos. Por ejemplo, este sufijo tua, que va a representar el soy, tawa, que va a representar eres, wa, que va a representar es, y tanwa, que va a representar somos. Por tanto, nosotros podemos conjugar el el verbo ser de la siguiente manera. Nayatua, yo soy. Humatawa, tú eres. Hupawa, él es o ella es en tercera persona. Hiwasatanwa, nosotros somos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presentes estos sufijos, ¿ya? Que representarían el ser en Aymara, ¿ya? Entonces, simplemente esto lo que tienen en color rojo, la tua va a ser soy, tawa va a ser eres, wa va a ser es y tanwa va a ser somos, ¿ya? Entonces, recuerden, en el idioma aymara, el verbo ser no se presenta como una palabra completa, como una palabra independiente, no como una raíz, sino se presenta en forma de sufijo, ¿ya? Tenemos ejemplos con algunos oficios acá. A ver, vamos a ver. Ejemplos vamos a dar con oficios. Nayaj yapuluriritwa. Yo soy agricultor. Este tua está diciendo soy, ¿verdad? Lo que está marcado aquí, ¿ven? Nayaj yapuluriritwa. Siguiente. Nayaj yatichiritwa. Yo soy profesor. Nayaj yatichiritwa. Yatichiritwa. Ese soy está marcando la tua, ¿no ves? Como les acabo de decir. Siguiente, segunda persona. Humaj yatejeretawa. Tú eres estudiante. Ese eres está siendo representado por la tawa. Tawa. Siguiente. Humaj tokhoritawa. Tú eres bailarín. Humaj tokhoritawa. Tokhoritawa. Tawa, entonces, eres. ¿Ya? Hilanaka, Culiacanaka. Luego tenemos Jupa. Jupaj uywa uywiriwa. Él es ganadero. Jupaj uywa uywiriwa. Uywa uywiri es ganadero. Entonces cuando yo le aumento la wa estoy diciendo es ganadero. Siguiente dice Jupaj antaluririwa. Ella es panadera. Jupaj antaluririwa. La profesión de panadero o panadera se dice antaluriri. Entonces, si yo le aumento la wa, estoy diciendo es panadero o es panadera. Jupaj antaluriri wa. Siguiente ejemplo con el pronombre de cuarta persona plural, dice Hiwasaj utachiri tanwa. Nosotros somos constructores. Tanwa, entonces somos, ¿ya? Hiwasaj utachiri tanwa. Nosotros somos constructores, ¿ya? Tanwa, entonces está representando el somos, ¿ya? Entonces, de esa manera, Hilanaka Culiacanaka, podemos evidenciar que efectivamente el verbo ser en Aymara aparece en forma de sufijo, ¿ya? Aquí es Pava Hilanaka Culiacanaka Hichurutaqueja. Bueno, eso sería todo, ¿no? En cuanto a este avance. Como siempre, dudas, resolución de dudas a través de nuestros contactos, ¿ya? Hilanaka Culiacanaka. Hamakis Pavicharoma, Hilatanaka Culiacanaka. Y como siempre, sigamos aprendiendo esta palabra más larga del mundo, ¿no? Aruskipasipanyasakipunirakispawa. Nos sigamos aprendiendo, ¿no? Sería bueno que nos comuniquemos entre todos. Hikisinkama Hilatanaka Culiacanaka. Pero antes de ello,
Como siempre, vamos a orar, ¿ya? Dios Padre, te damos las gracias, Dios mío, por este tiempo que tú nos has dado, Padre, para poder abarcar esto de los imperativos y también el uso del verbo ser. Tú guía, Padre amado, nuestro aprendizaje, Señor. Te entregamos a ti nuestra formación, te entregamos a ti nuestras vidas, nuestra entrada, nuestra salida, todo, Padre amado, en tus manos. Bendice, Señor, a aquel que está en contacto, a aquel que está viendo el video, Señor. Abre su mente para que también, Padre amado, capte la explicación. En el nombre de Jesús te entregamos esto y te damos las gracias. Amén. Hikisinkama hilatanaka kuliakanaka.